De lo último que habíamos visto, habíamos mencionado que cuando las muestras son pequeñas, se utiliza la distribución T, pero se asume algo adicional. Se asume que las varianzas son desconocidas, pero iguales. Y para ello encontramos algo que vamos a conocer como un promedio de varianzas ponderados, que típicamente se representa como S sub P al cuadrado por ser varianza. Asumíamos acá los grados de libertad por la varianza 1 de la muestra, más los grados de libertad por la varianza 2 de la muestra. Al asumirlos iguales, básicamente estamos considerando que este término de acá, estoy sombreándolos ahorita, y este término de acá los asumimos iguales. Entonces podríamos sacarlos de factor común. Y eso que lo asumimos iguales es lo que vamos a representar como S sub P. La varianza S sub P. Y de acá, pues, bueno, podríamos sacarlo del factor común y sumaríamos lo que quedan entre paréntesis. N sub 1 menos 1, los grados de libertad de la muestra 1, más los grados de libertad de la muestra 2, por estos términos que lo hemos asumido iguales. Y de aquí despejar para S sub P al cuadrado, quedándonos toda esta expresión, Y teníamos entonces, vamos a tener entonces que el intervalo de confianza iba a estar dado por todo esto de acá, donde acá tenemos la diferencia de las medias muestrales. T crítico, hacemos uso de la distribución T, por eso acá T crítico, y las varianzas supuestas, desconocidas e iguales sobre la muestra 1, más esa varianza sobre la muestra 2. Y recordar el hecho que para encontrar el punto crítico hacíamos uso de la distribución T con n sub 1 más n sub 2 menos 2, justo aquello que nos quedaba aquí, en la parte de aquí. En paréntesis, grados de libertad. ¿Cuándo usábamos esto? Pues cuando desconocemos las desviaciones poblacionales y las muestras son pequeñas. Básicamente, las muestras son pequeñas, hablamos de cantidades menores de 30. Ilustremos todo esto con un ejemplo. Ilustremos todo esto de acá con un ejemplo. Se nos dice en este caso que cierta clase se puede tomar en sesiones normales en el aula, o bien en línea, El coordinador de la clase desea determinar si estos 2 días, el tomar el curso resultó con una diferencia. Ya hay una palabra clave acá, una palabra clave que nos dice que tendríamos que utilizar una diferencia. Si vamos a hacer uso para compararlas, lo hacemos mediante una diferencia significativa de habla de rendimiento medido del examen en el curso final. La información que da las calificaciones con un examen de 45 puntos, es decir, el examen vale 45, para ellos se tomaron 9 estudiantes de los cursos en línea, N1, hablando de que sería la muestra 1, la población 1 esa, y 9 estudiantes de quienes recibieron las clases en forma convencional. Y se nos dice que los resultados se muestran a continuación. Los resultados de la muestra se muestran, bueno, se ilustran, que se oye muy redundante el término, muestran a continuación. Y piden que encontremos un intervalo de confianza para estimar diferencias. O sea, ya casi indirectamente se nos está diciendo que hay un intervalo de confianza para diferencias de medias. Esa es la información que se nos da ahí. De aquellos que llamaríamos población 1, que pueden ser los estudiantes que recibieron la clase en línea, y una población 2, aquellos que recibieron la clase en aulas. El tamaño de la muestra fue 9 en cada uno de los casos. El promedio fue recordemos que es en base a 45, y estas son las desviaciones. No se conoce la desviación poblacional, entonces por eso vamos a hacer uso de la desviación muestral. Como desconocemos desviación poblacional, vamos a hacer uso de desviación muestral. Y, además con el y en ese sentido,
las muestras son pequeñas. 9 y 9. Si a las muestras acá hubiesen sido, por decir algo, 40 y 40, hacemos uso de la distribución normal. Como las muestras son pequeñas, haríamos uso de la distribución T. Hay que dar T crítico. Y eso lo encontramos con los grados de libertad 16. Retrocedo momentáneamente. El T crítico lo encontramos con la distribución T con grados de libertad N1, tamaño de muestra 1, más N sub 2, tamaño de muestra 2, menos 2. En el ejemplo en particular, el tamaño de la muestra 1 es 9, el de la 2, 9. Entonces, los grados de libertad que tendríamos que utilizar serían 16. ¿No? Y recordar también que depende del nivel de confianza con el cual queremos trabajar. En este caso nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Pues no sé si estamos de acuerdo, si tienen su teléfono a mano, la aplicación, para verificar el T crítico en este caso. Abrimos la distribución, la aplicación, perdón. En la distribución T, recordad que la distribución T depende de cierto término que le llamamos grados de libertad. En este caso, los grados de libertad serían 16. Colocaríamos ahí, donde aparece como una letra B, 16. Y en la parte en color salmón, colocaríamos 0.05. Aquello que falta para llegar al 100%. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Si le encuentran ese valor numérico. Bueno, aparece un 1 después en la aplicación, ¿no? Pero no sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Ok. Algo adicional. Como hacemos uso de la distribución T, no sustituimos estas desviaciones al cuadrado, sino que encontramos esto, la desviación ponderada o varianza ponderada, que hacíamos uso de acá, la fórmula que mencionábamos previamente. Aquí, esa misma fórmula es la que jalé en la presentación donde tenemos el problema, dándonos en este caso 22.2358, ¿verdad? Y yo entonces sí, ya sustituiríamos en la fórmula que tenemos para las desviaciones, para el intervalo de confianza. ¿Verdad? Es de hacer notar que aquí puse este valor porque cuando hice la presentación lo hice con tablas y este es el valor de la tabla, casi muy aproximado a 3 cifras decimales al valor que nos da la aplicación. Teniendo esto, pues encontramos ese error de estimación, aquello que sumaríamos y restásemos, y vamos a restar a ese doble signo más menos aquí. Todo este término de aquí. La diferencia de medias, 35.22 menos 31.56, numéricamente 3.66, y todo lo que tenemos sombreado en color como lila, moradito claro, 4.7126. Este valor se lo sumamos y se lo restamos a la diferencia de medias muestrales, quedándonos este intervalo. ¿No? Quedándonos este intervalo. Pero ese intervalo hay que interpretarlo. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos decir que hay diferencias entonces? En este caso, recibir clase en línea o en salón. ¿Podríamos concluir que hay diferencias? No sé si recuerdan, creo que no, por el silencio. ¿En qué teníamos que percatarnos, para determinar si había o no diferencias, para concluir si hay diferencias o no hay diferencias? En los extremos del intervalo, en los signos. En los correcto. Más que en los extremos, en los signos, ¿verdad? Pero sí, en los extremos, en los signos del extremo. Negativo, positivo. ¿Podemos decir que hay diferencias? O concluir, porque se supone que se llega a una conclusión. ¿Podríamos concluir que existen diferencias? No. No. No hay conclusión. No se puede concluir entonces que hay diferencias. Bueno, voy a salirme momentáneamente de acá, de la presentación. Si no había abierto todos los archivos, voy a abrir lo de las fórmulas. Voy a borrar lo sombreado acá, lo de las fórmulas.
A ver dónde que está. Fórmulas. Ok. Estas son las fórmulas. Bueno, hay una página previa. Este es lo que tengo en la computadora porque les compartí por Telegram. Aparecía en la primera página lo de distribuciones muestrales, pero solo esa página hace falta acá. Recordar el hecho de que en intervalos de dos poblaciones, podríamos tener esto si conocemos, o tendríamos que hacer uso, mejor dicho, de esta fórmula, si conocemos ambas desviaciones. Me refiero, permítanme, estoy buscando la opción, a esta fórmula. Si conocemos ambas desviaciones poblacionales. Pero si conociésemos, si las desconocemos y el tamaño de la muestra es mayor que 30, hacemos uso en ese defecto de esta fórmula. En vez de considerar las distribuciones poblacionales que son desconocidas, las sustituimos por las desviaciones muestrales, ¿no? Tamaño de muestra mayor que 30. En el ejemplo que hemos considerado ahorita, las muestras eran pequeñas, entonces hacíamos uso de la distribución T. Recordar el hecho que sobre todo si hacemos uso de la normal, es que aquí nos aparece Z crítico en la fórmula. Tanto en la primera y segunda, Z crítico. Pero en la tercera, esas fórmulas y acorde con el ejemplo que acabamos de considerar, hacemos uso de la distribución T, por eso nos aparece ahí T crítico, nos aparece ahí T crítico. Y recordar el hecho que esta distribución T, para el crítico, depende de los grados de libertad. En este caso, tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2. Lo mirábamos previo, ¿por qué con eso? Y asumimos algo adicional. Las varianzas son iguales, son desconocidas, pero las asumimos iguales. Y para ello encontrábamos esto que le vamos a llamar como S sub P, promedio de varianzas ponderadas, varianza, que lo encontrábamos con esta fórmula de acá, que fue justo lo que hicimos previamente. ¿No? Hay que tener presente que hay tres fórmulas para una diferencia de medias. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues depende sobre todo si las desviaciones son conocidas o no. En el caso de ser desconocidas, percatarnos de la diferencia de medias. Percatarnos de la diferencia de medias. Adicional, bueno, a ver qué vamos a considerar ahorita, vamos a referirnos a diferencia de proporciones. En el caso de las proporciones se utiliza siempre la normal. Al considerar la normal es que nos aparece en la fórmula Z crítico. O sea, ese punto crítico lo encontramos con la distribución según la información que se nos presenta, ¿verdad? Y vamos a referirnos también, creo que si nos da tiempo, para cómo encontramos tamaño de muestras. Lo vimos en el caso de una población, cómo lo haríamos acá en el caso de dos poblaciones. Entonces, tener presente que la fórmula a utilizar va a depender sobre todo si son conocidas o no las desviaciones de la población. ¿De acuerdo? No nos olvidemos de eso. Vuelvo a la presentación. Me salgo de acá. De acá. Ok. No sé si habrá alguna pregunta sobre el ejemplo. No, le. Ok, qué bueno. Así como dijo alguien por ahí, el silencio se puede interpretar de dos formas, o todo claro o nada claro, ¿no? Bien. En el caso de proporciones, se suele utilizar también la diferencia, pero sobre todo cuando lo que se van a analizar son datos cualitativos, o sea, son datos en los cuales no le podemos asignar números, sino que en sí cubren cierta condición no numérica. Para el caso, tenemos ilustrados algunos acá. ¿Qué clase aprueban más? ¿Los de matemáticas o los de inglés? ¿En qué proporción los estudiantes más aprueban la clase? O sea, no le podemos asignar un número. De los ejemplos que hemos mencionado, la media es un número, pero muchas veces las proporciones, a pesar de ser un número, se encuentra cuando los datos se dice que son cualitativos, ¿verdad? Y
lo que se quieren comparar son porcentajes o en su defecto, proporciones. ¿No? En su defecto, proporciones. Ok, esto me lo sabe. Se habla acá de dos poblaciones, una población P sub 1 y P sub 2. Se toman muestras de cada una de esas poblaciones, N1 y N2, considerando el subíndice a la población que se considera. En esa muestra se tienen éxitos X1 y X2. Recordar que el éxito es aquello que nos va a interesar de la proporción. Y como definimos en su momento, mirábamos en su momento, la proporción 1, muestral 1, era esta. Era esta. P sub 1 con la virgulilla, proporción muestral 1 era esta. Y la proporción 2 era esta de acá. Y encontramos una diferencia. O sea, el término diferencia acá es en sí el resultado de restar ambos términos, ¿verdad? Pues, como antes, el error estándar sería este, si conociésemos las proporciones poblacionales, si las conocemos. Bueno, se parte que no las conocemos, porque si las conocemos, no tendría nada de sentido una estimación, porque recordemos que estimar es algo que no conocemos. Entonces, si las conociésemos, la estimación sería más que ilógica. Este sería el error estándar y el intervalo de confianza, este de acá. Estimador puntual, intervalo de confianza, como recién mencionábamos, hacemos uso siempre de la distribución normal, independientemente del tamaño de la muestra. Si las muestras son 9, 10, distribución normal. Aquello de la distribución T lo consideramos únicamente si el tamaño de la muestra son pequeñas, desconocemos las desviaciones en la media. Ahora, una propiedad importante, esta de acá, y es que la diferencia de proporciones tiene que ir de -1 a 1. La diferencia de proporciones tiene que ir de -1 a 1. Aunque son proporciones, bueno, la probabilidad es una proporción, acá puede ser negativa, porque lo que estamos haciendo es restando proporciones. Imaginémonos algo así. Estamos restando proporciones. Restamos la proporción 1 menos la proporción 2. Restamos eso. Y los valores extremos serían que la proporción 1 fuese 0, que la proporción 1 fuese 0 y la proporción 2 fuese 1. Esa diferencia sería -1. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los valores extremos en el supuesto que la proporción 1 sea 0 y la proporción 2 sea -1. Recordad que la proporción debe estar entre 0 y 1. Y el otro extremo, que la proporción 1 sea 1 y la proporción 2 sea 0. Esa diferencia es 1. Entonces, de manera general, la diferencia de proporciones puede ir de -1 a 1. Puede ser negativa. No es probabilidad, sino es diferencia. Estamos restando números. Es como que restáramos la edad de dos personas. Como que restásemos la edad de dos personas. La edad de la persona 1 menos la edad de una persona 2. Pero esa diferencia puede ser negativa. Imaginemos que la persona 1 tiene 20 años y la persona 2 tiene 23 años. La diferencia de edad es -3. Puede ser negativa. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo expresado? Sí, Bueno, espero que me escuche porque ya aquí empezó a caer ese aguacero de nuevo. Ok, ilustremos todo esto con un ejemplo. Okay. En el presente ejemplo se nos habla de un estudio en el cual se quiere comparar. Hemos mencionado que la diferencia, bueno, al menos en estadística, eso de diferencia de algo es para comparar
para comparar poblaciones. ¿No? En este caso, lo que se quiere comparar son los efectos de dos analgésicos, dos medicamentos. Y se encontró lo siguiente, que 200 personas tomaron el analgésico A. Este 200 debe de representarnos algo, tamaño de muestra. El 93% de esas 200 dice que alivió su dolor. 450 personas tomaron el analgésico B y de ellas el 96% indicaron que se les alivió el dolor. Y se nos está pidiendo un intervalo de confianza del 99%, pues ya casi hay una ayuda aquí en el hecho de que queremos un intervalo del 99%. Y más adelante aún más, para la diferencia en proporciones. Diferencia en proporciones. Ya casi indirectamente, si nos dicen diferencias de proporciones, la fórmula a utilizar es única, a contrario, como ocurría con la media, que teníamos 3 fórmulas posibles, ¿verdad? Ok, y hay una pregunta, la pregunta la tratamos de contestar, que si con base a ese intervalo podemos decir que hay diferencias en las proporciones o no, que si hay evidencia suficiente para indicar una diferencia en las proporciones. Encontramos el intervalo de confianza, nos percatamos de los signos de los intervalos, ¿verdad? Esa es la información que se nos da. Bueno, la coloqué así, convenientemente. Se nos decía de las personas que tomaron el analgésico A, esa le vamos a llamar población 1, 200 personas fueron seleccionadas y el 93% aliviaron su dolor. Recordar el hecho que se trabaja con proporciones. Se trabaja con proporciones. La proporción sería 0.93. Y Q, para caso, sería 1 menos P. En este caso sería 0.07. En el caso que tenemos acá, 0.07. 450 tomaron el analgésico B y el 96%, 0.96, manifestaron mejoría. El fracaso sería 0.04. Este sería el estimador puntual. Negativo, como recién mencionábamos, puede ser negativo porque estamos restando dos números. No es probabilidad, es diferencia de probabilidades o de proporciones. Puede ser negativo. Mencionábamos, esos valores pueden ir de -1 a 1, de -1 a 1. Esta era la fórmula. En esta fórmula tenemos que identificar las proporciones muestrales, justo ya las tenemos, los de éxito, me refiero a los P, a los Q, serían los de fracaso, tamaño de las muestras, y nos haría falta el Z crítico. Recordar que este Z crítico, este valor que va a ir aquí, lo encontramos con este nivel de confianza. Hacemos uso de la aplicación. En la aplicación colocaríamos lo que hace falta para llegar al 100%, que en este caso es 1%. Sería 0.01. La colocaríamos ahí 0.01. ¿Qué valor obtenemos? ¿Qué valor se obtiene en este caso? 2.5758. Correcto. Y sustituiríamos entonces, entre comillas, numéricamente, todos los valores. Sustituiríamos numéricamente todos los valores, obteniendo en este caso este intervalo. Bueno, obviamente hay que encontrar numéricamente toda esta expresión. Aquello que sumaríamos, me refiero a todo esto que sumaríamos y restaríamos al intervalo, al estimador puntual, obteniendo ese intervalo. De acuerdo a ese intervalo,
Entonces sí podríamos contestar esto. De acuerdo a ese intervalo, podríamos contestar esto de aquí. Y entonces, ahí, ¿qué diríamos? ¿Hay Ahí no se puede evidencia? concluir. ¿Mande? No se puede concluir ahí, ¿verdad? Ay, me disculpa, aquí está cayendo un aguacero. Pero estoy dando volumen al parlante, esta cosa, al parlante que tengo acá. Correcto, no se podría concluir, ¿verdad? Y para ello nos auxiliamos de los signos, de los límites del intervalo que hemos encontrado, ¿verdad? No podríamos concluir que hay diferencias. Ok. Aprovechemos un poquitito antes de que yo vea más fuerte para ver cómo encontramos los intervalos en la selección de la muestra. Eso que hemos llamado error es aquello que sumábamos y restábamos. ¿No? Aquello que sumábamos y restábamos. Digamos, en el caso anterior, el error era todo esto que estaba acá. El 2.538 por todo aquel radical. Por todo aquel radical. Entonces, en el caso que quisiésemos encontrar o seleccionar muestras sería encontrar N1 y N sub 2, N1 y N sub 2. El problema es que son dos variables, dos términos desconocidos acá. Entonces, vamos a simplificarlo con esta asunción. Vamos a considerar que las muestras van a ser iguales. No sé si recuerdan cuando hablábamos de las muestras, cómo seleccionar muestras, mirábamos o despejábamos para N en una población. El problema acá es que hay dos muestras. Entonces, para ello vamos a asumir que son iguales, tanto N1 y N2 a un valor normal o genérico de N. Y despejamos para este N, obteniendo este valor de acá. Obteniendo este valor de aquí. De nuevo, recordar el hecho que ese n se aproxima al entero siguiente. La que ese n lo aproximaríamos al entero siguiente. Tenemos un ejemplo acá. Tenemos un ejemplo acá. De nuevo, se nos dice que un director desea comparar efectividad. Ojo, comparar. Pero, si nos vamos a la pregunta se nos dice cuántos trabajadores se deben de incluir. ¿Cuántos trabajadores? Habla de tamaño de muestra. Aunque se nos dice acá comparar, no es una diferencia. Hay que tener cuidado en el enunciado que se nos brinde. No, acá tiene que comparar, se nos dice efectividad de dos métodos de entrenamientos para cierta operación. Divide los operarios en dos grupos iguales. El primer grupo recibe un tipo de entrenamiento y el segundo grupo otro tipo. Se realizaron operaciones y se registraron los tiempos. Se espera que las mediciones tengan una desviación estándar de 2 minutos. Debe de tener unidades. Se desea estimar diferencia en el tiempo con una probabilidad del 95% o 0.95. Y como mencionábamos, se nos están pidiendo cuántos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? Un N se nos está pidiendo acá. Entonces la fórmula a utilizar sería esta. No es un intervalo, sino cuántos elementos. Esta sería la fórmula a utilizar porque se nos habla de medias. No estamos considerando calcular el tamaño de la muestra para una diferencia de medias, para una diferencia de medias. Para una probabilidad del 95%, que es el nivel de confianza, esta era el Z sub C,
Se nos dice que las desviaciones se consideran igual a 2 desviaciones para la muestra 1 y muestra 2. No sé si estamos de acuerdo. No sé si me escuchan. Select. Ok. Sustituirlo acá. Este sería el tamaño de la muestra. Y recordamos que lo aproximamos al entero siguiente. En este caso sería 31. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Okay. Voy a hacer un poco rápido porque yo casi no escucho nada. En el caso de proporciones, pues igual. Aquello que sumamos y restamos es el error estándar. Se conoce como, perdón, como error de estimación. Eso que sumamos y restamos. De nuevo se tiene el pero, que si quisiésemos escoger 2 muestras, hay 2 términos desconocidos. Al igual que en el caso anterior, asumimos muestras de tamaño igual. Y al igual que en el caso anterior, despejamos para n. Al igual que en el caso anterior, despejamos para n. Recordemos el hecho que en el caso que quisiésemos encontrar el mayor tamaño posible de muestras, asumimos que P sea 0.5. Tenemos un ejemplo acá para ilustrar. Tenemos un ejemplo acá para ilustrar. En este presente ejemplo, se nos dice que una compañía contrató una empresa para mostrar 2 mercados y para compararlos, tomó, necesita tomar muestras de cada una de las poblaciones. Quiere estimar que la diferencia esté dentro del 0.04. El error tendría que ser este de acá, con esta probabilidad o con un nivel de confianza del 95%. Pues al igual que en el caso anterior, bueno, en el caso de la media, pues ya hay una fórmula dada. Esa fórmula es la que tendríamos que considerar. Repito, esa fórmula es la que tendríamos que considerar. ¿Verdad? Identificando los valores numéricos, pues los sustituimos aquí. Recordar el hecho que este valor numérico lo redondeamos al entero siguiente. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bien. No sé si habrá alguna pregunta con lo considerado hasta el momento. Bien. Para estimación, para la parte de estimación, se suelen considerar los intervalos de confianza, pero en la práctica se suele utilizar otro tipo, lo tengo en la presentación aparte, otro tipo de pruebas, que se conocen como pruebas de confianza. Solo permítanme cerrar esto de acá, que se conocen como pruebas de hipótesis. Porque, como les había comentado antes, tengo separadas las presentaciones para que el archivo no sea tan grande. Hemos mencionado que, esto ya lo mencionamos antes, que muchas veces se quiere analizar una población y toda la población, por algún motivo, no se puede analizar por completo. Entonces, para ello se tomaba una muestra, se analizaba esa muestra y con lo que se obtenía en esa muestra íbamos a sacar una conclusión de la población. Esa parte para sacar conclusión es la que se conoce como estadística inferencial. En esta parte de estadística inferencial está la estimación, intervalos de confianza. Y está otra parte
que se conoce como pruebas de hipótesis, ¿verdad? Eso lo comenzamos a ver mañana. La verdad que yo aquí casi no escucho nada ya. Lo vemos mañana, ¿verdad? Espero. Sí, Está bien. sí, sí. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, cuídense. Igual.